Bienvenida, bienvenido a esta exploración de ideas. Hoy abordamos algo que nos rodea y configura nuestras vidas, el Estado. ¿Qué es realmente? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus piezas clave y cómo opera? Un tema fundamental, sin duda. Y con muchas capas, ¿no? Totalmente. Para guiarnos, tenemos extractos de dos textos académicos. Uno nos llama por la historia y los componentes del Estado desde una óptica jurídica e histórica, digamos. Ajá. Y el otro nos hace reflexionar sobre la disciplina misma que lo estudia, la teoría del Estado. Una reflexión necesaria sobre cómo abordamos este concepto. Exacto. Nuestra meta es extraer las ideas centrales de estas fuentes, entender la evolución del Estado y las distintas maneras de concebirlo desde sus orígenes, más remotos, hasta los debates teóricos sobre su estudio. Ok, pues, empecemos a desenredar esto. Un primer punto fundamental que resaltan las fuentes. El Estado tal como lo imaginamos hoy, con fronteras definidas, personalidad jurídica propia, es relativamente reciente. No siempre existió así. ¿Cómo fue esa evolución a grandes rasgos? Es un viaje fascinante de milenios, la verdad. Las fuentes nos muestran que las primeras formas de organización política compleja surgieron hace como 5.000 años. Podríamos hablar de un estado primitivo, una forma muy básica. 5.000 años. Sí, pero si avanzamos vemos modelos muy distintos. En Asia Oriental, por ejemplo, fíjate, ya en el siglo VIII a.C. había monarquías hereditarias donde el gobernante era visto casi como un representante divino. Una conexión directa con lo sagrado. Exacto. Y luego, en el Antiguo Oriente, piensa en Egipto o Persia, encontramos lo que se llama estado despótico o teocrático. Aquí, la autoridad del rey era inmensa, ligada a los dioses, y los derechos de la gente común eran muy limitados, a menudo reservados para ciertas élites o castas. Suena muy diferente a la idea de ciudadanía que tenemos hoy. ¿Y en Grecia? Digo, la cuna de la democracia. ¿Cómo era ahí? Interesante punto. En Grecia, con la famosa polis como Atenas o Esparta, sí surge la idea de participación ciudadana. Pero, ojo, era desigual, muchas veces ligada a la riqueza, a la fortuna. O sea, no para todos. No para todos. Y las leyes, aunque creadas por la comunidad, se imponían de forma muy estricta sobre el individuo, limitando la libertad personal en un sentido. Bueno, en el sentido moderno que entendemos hoy. Entiendo. Participación sí, pero no universal ni con las mismas libertades individuales. ¿Y Roma? Su influencia es enorme. Enorme y compleja. Roma pasó de ser una monarquía electiva a una república y finalmente a un imperio absoluto. Imagínate esa transformación. Vaya cambio. Y aunque desarrollaron un sistema legal increíblemente sofisticado, la idea de derechos públicos individuales universales seguía siendo limitada. Incluso después de adoptar el cristianismo, ser persona ante el derecho público, digamos, no era algo garantizado para todos. Y con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿qué pasó? Se habla mucho de la fragmentación en la Edad Media. Exacto. Tras la caída de Roma, alrededor del 476 después de Cristo, el poder se fragmenta, se dispersa, surge lo que algunos llaman un dualismo. El poder del rey o emperador ya no era absoluto, ¿sabes? Tenía que coexistir con la justicia popular o los fueros locales. Como un contrapeso, entonces. Algo así. Y sobre todo, el poder se dispersa enormemente con el sistema feudal, donde los señores locales tenían una autonomía considerable en sus tierras. Pasamos de grandes imperios a un poder muy localizado. Muy localizado, sí, hasta que algo empieza a cambiar de nuevo. El Renacimiento. Precisamente, a partir del Renacimiento, vemos un esfuerzo consciente por reunificar el poder. Los reyes buscan consolidar sus territorios, crear administraciones centrales y superar esa fragmentación feudal. Recuperar el control, digamos. Que, paradójicamente, ayuda a nivelar diferencias entre clases frente al poder real. Y eventualmente esto abre paso a la idea de igualdad jurídica para todos. Y ahí es donde conectamos con las ideas que fundan el Estado moderno que conocemos, ¿no? Así es, figuras como Locke, Montesquieu, Rousseau empiezan a teorizar sobre la necesidad de limitar ese poder absoluto,
Proponen la división de poderes, los derechos fundamentales de los individuos. Es el germen del Estado constitucional. El inicio de lo que tenemos ahora. Justo. Los textos mencionan que historiadores como Giannini sitúan la formación de los primeros estados modernos, piensa en España, Francia e Inglaterra, justo en ese periodo, entre finales del siglo XV y el XVII. Es impresionante ver ese recorrido. De estructuras teocráticas a la polis, de la fragmentación feudal a la búsqueda de unidad y luego a la limitación del poder a través de la ley. Nos da perspectiva sobre lo que damos por sentado hoy. Pero entonces, con toda esta historia detrás, ¿cómo definimos al Estado? Las fuentes dejan claro que no hay un consenso absoluto. Hay visiones muy potentes y a veces contrapuestas. Totalmente. Es uno de los conceptos más debatidos en ciencias sociales y filosofía política. Tenemos extremos como Hegel, para quien el individuo le debe prácticamente todo al Estado. Es la máxima realización ética, casi. El Estado como fin último. Ajá. Y en el otro lado tienes a Marx, que lo ve fundamentalmente como una herramienta, un instrumento de la clase dominante para oprimir a las demás. Una visión mucho más crítica del poder estatal. Visiones casi irreconciliables. ¿Hay alguna definición más, digamos, operativa o comúnmente aceptada que recojan las fuentes? Algo un poco más neutral, quizás. Sí, bueno, una definición frecuente que aparece en los textos lo describe como una sociedad humana asentada en un territorio, organizada jurídicamente bajo un poder soberano que busca el bien común, la convivencia. Territorio, organización jurídica, poder, bien común. Suena lógico. ¿Sí? Y la palabra misma, Estado, viene del latín status, que significa condición o situación, pero quien le da el sentido político moderno, como señalan los textos, es Maquiavelo en El Príncipe, allá por 1513. Maquiavelo siempre presente. Siempre. Él ya no habla de reinos o imperios en general, sino de estados, repúblicas o principados, y se enfoca en cómo adquirir y mantener el poder, la soberanía, como su elemento central. El poder por el poder, casi. Maquiavelo centrado en el poder puro. Pero otros filósofos, mencionabas, se enfocaron más en la justificación o el propósito del Estado, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ideas clave? Exacto. Ahí encontramos un debate riquísimo. Por un lado, están los que ven al Estado como algo natural o necesario para la naturaleza humana. Aristóteles es el clásico ejemplo, con su famosa frase: el hombre es un animal social, son politikon. El animal político. Eso, que por naturaleza necesita vivir en comunidad para desarrollarse plenamente. El Estado para él surge de esa necesidad de vivir y existe para vivir bien. No es algo artificial. Entendido. El Estado no es artificial, sino una consecuencia de nuestra propia naturaleza social. Esa es la idea aristotélica. Tomás de Aquino, siglos después, sigue esa línea, viendo la comunidad política como esencial para el bien común y el desarrollo humano, integrándolo con la visión cristiana. Ok, esa es una línea. ¿Y la otra? Por otro lado, tenemos la influyente idea del contrato social, asociada sobre todo a Rousseau, aunque también a Hobbes y Locke con matices. El famoso contrato. ¿Qué implica exactamente para la idea de Estado según Rousseau? Bueno, Rousseau plantea que el Estado no es natural, en el mismo sentido que para Aristóteles, sino que nace de un acuerdo, un pacto voluntario. Los individuos ceden parte de su libertad natural a la comunidad, que se convierte en la depositaria de la soberanía a cambio de seguridad y protección de sus derechos restantes. Cedemos libertad por seguridad, básicamente. En esencia, sí. Este pacto crea al Estado y, muy importante, genera la necesidad del derecho como un conjunto de reglas que limitan tanto a quienes gobiernan como a los gobernados. Es la base del concepto de Estado de Derecho. Muy interesante ese contraste. ¿Estado natural o Estado como creación voluntaria? Y mencionaste también a Kelsen, que tenía una visión muy particular, ¿no? Sí, Kelsen representa otra perspectiva importante, la jurídico-formalista. Para él, Estado y derecho son prácticamente la misma cosa. El Estado es, en esencia, el orden jurídico vigente en su totalidad. Como dos caras de la misma moneda. Algo así. No puedes pensar en uno sin el otro.
Es una visión muy influyente en el derecho, aunque criticada por otros que ven al Estado como algo más que un conjunto de normas, ¿sabes? Como una realidad social, cultural. Entonces tenemos al Estado como algo natural y necesario para vivir bien, Aristóteles, como un pacto para proteger derechos, Rousseau, como un simple mecanismo de poder, Maquiavelo, o como el orden jurídico mismo, Kelsen. Vaya diversidad de enfoques. Y eso sin mencionar otras muchas visiones, ¿eh? Pero estas ilustran bien las tensiones centrales. ¿Es el Estado un fin en sí mismo o un medio? ¿Está orientado al bien común o es solo poder? ¿Es una realidad social y cultural o puramente una estructura jurídica? Las fuentes muestran que todas estas preguntas han estado presentes a lo largo de la historia del pensamiento político. Entendido. Aceptando esta complejidad, si tuviéramos que identificar los componentes básicos, los ladrillos con los que se construye cualquier Estado, según la teoría más clásica que citan las fuentes, ¿cuáles serían? La doctrina tradicional, sí. Más allá de la visión puramente normativa de Kelsen, identifica 3 elementos que se consideran indispensables. Las fuentes citan a Carré de Malberg como uno de los que sistematizaron esto. Son población, territorio y poder soberano. Población, territorio y poder. Desglosemos brevemente cada uno. Población. Pues se refiere al conjunto de personas que habitan en el Estado y que están unidos a él por un vínculo jurídico específico, que es la nacionalidad. Ah, la nacionalidad. Sí, es importante no confundirlo con la ciudadanía, que es una cualidad más específica que otorga derechos políticos, como votar y ser votado. La población es el elemento humano, la base social del Estado. Claro, no todos los habitantes de un país son necesariamente ciudadanos con plenos derechos políticos, pero sí forman parte de la población. Entendido. Territorio. Es el espacio físico donde el Estado ejerce su autoridad exclusiva. Incluye el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y, en su caso, el mar territorial. Uno de los textos incluso menciona cómo la Constitución mexicana, en su artículo 42, define específicamente el territorio nacional. Es la base material indispensable para el Estado. Sin territorio, no hay Estado, básicamente. La base física. Y finalmente, el poder soberano. Quizás el más abstracto o debatido. Sin duda. Se refiere a la capacidad de mando, a la potestad que tiene el Estado para imponer sus decisiones sobre la población dentro de su territorio. Es la facultad de dictar leyes, ejecutarlas y resolver conflictos. La autoridad máxima, digamos. Eso es. Tradicionalmente, este poder se manifiesta a través de las 3 funciones clásicas: legislativa, ejecutiva y judicial. La soberanía implica que, en principio, no hay un poder superior al Estado dentro de su ámbito. Población, territorio y poder soberano. Los 3 pilares que, según esta visión, sostienen la estructura estatal. Ahora, a menudo usamos Estado y gobierno como sinónimos, pero las fuentes distinguen, ¿verdad? Sí, es una distinción crucial y que a veces se olvida. El gobierno es el conjunto de órganos y personas que ejercen ese poder soberano en nombre del Estado. O sea, el gobierno es quien maneja el volante. Exacto. Es el instrumento a través del cual el Estado actúa y cumple sus fines. El gobierno necesita al Estado para existir, pero no es el Estado en sí mismo. El Estado es la estructura permanente. Los gobiernos cambian. Entendido. Y esto nos lleva a otra tensión interesante que mencionan las fuentes. La relación entre el Estado y el derecho. ¿Quién crea a quién? ¿El Estado crea el derecho o el derecho limita y da forma al Estado? Es una pregunta clásica con respuestas encontradas. Por un lado, la llamada escuela analítica de Austin veía al derecho como un producto del Estado soberano. El Estado está por encima, dicta el derecho. El Estado manda. Básicamente. Por otro lado, los naturalistas, aquellos que creen en la existencia de un derecho natural o principios de justicia superiores, argumentaban lo contrario. El derecho natural precede y limita el Estado. El Estado debe ajustarse a esos principios superiores. 2 visiones opuestas.
Sí. E incluso juristas como León Duguid propusieron que existe una regla jurídica basada en la solidaridad social que obliga al Estado a actuar por el bien común, limitándolo desde una perspectiva más sociológica, no tanto naturalista. Entonces, ¿es una relación de subordinación o más bien de interdependencia? Las fuentes sugieren que es más una simbiosis. Una perspectiva citada, la de Hermann Heller, indica que el Estado moderno positiviza el derecho, o sea, le da forma concreta, lo establece y lo hace cumplir a través de sus órganos. Lo hace real, tangible. Exacto. Pero a su vez, ese derecho limita y regula la actuación del propio Estado. De esta unión, de esta relación mutua, surge el concepto clave de Estado de Derecho. El Estado de Derecho, lo oímos mucho. ¿Qué significa exactamente según las fuentes? Básicamente, es un Estado donde el poder no es arbitrario, sino que está sometido a la ley. Las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les permite y deben respetar los derechos de los ciudadanos. Como dice una definición citada, es un Estado cuyo poder está determinado y limitado por normas jurídicas preestablecidas. El imperio de la ley sobre la voluntad del gobernante. Precisamente, busca garantizar la seguridad, la certeza jurídica y, en última instancia, el bien común. Que las reglas del juego sean claras y se respeten. ¿Y la democracia? ¿Cómo encaja aquí? Mencionaste la Constitución mexicana. Se considera fundamental. El Estado de Derecho y la democracia están íntimamente ligados. La democracia es vista como el método para constituir ese Estado, a través de la elección popular de autoridades, y como su fundamento, ya que parte del principio de que el poder reside originalmente en el pueblo. Las fuentes incluso citan los artículos 39 y 40 de la Constitución mexicana que consagran esta idea de soberanía popular y forma de gobierno republicana y democrática. O sea, idealmente, el poder emana del pueblo y se ejerce conforme a la ley. Ese es el ideal del Estado constitucional democrático de derecho. Bien, entonces el Estado actúa a través del gobierno, limitado por el derecho, idealmente en un marco democrático. Y para actuar, ¿cómo organiza sus tareas? Ahí entra la famosa división de poderes. Correcto. La idea, impulsada por pensadores como Locke y Montesquieu, es evitar la concentración de todo el poder en unas solas manos, lo que podría llevar al abuso. Locke decía, como citan las fuentes, que sería una tentación muy grande para la debilidad humana que las mismas personas que hacen las leyes tuvieran el poder de ejecutarlas a su antojo. Tiene sentido. Separar para controlar. Exacto. Y Montesquieu remató con la famosa frase: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Crear contrapesos institucionales. Una idea potente para proteger la libertad. Pero es una separación total y absoluta, como cajas separadas. No necesariamente. Los textos aclaran, citando a otros teóricos, que más que una separación rígida, se trata de una diferenciación y especialización de funciones. Las tres funciones principales deben coordinarse para lograr los fines del Estado: seguridad, justicia, bienestar. No son compartimentos estancos, interactúan. Entiendo, más colaboración que separación estricta. Sí, la Constitución mexicana, en su artículo 49, establece las tres funciones clásicas: legislativa, jurisdiccional y administrativa, que usualmente llamamos ejecutiva. ¿Podrías describir brevemente la esencia de cada una, para tenerlo claro? Claro. La función legislativa es crear las leyes, esas normas generales, abstractas y obligatorias que rigen para todos. Principalmente la ejerce el Congreso, los diputados y senadores. Hacer las reglas del juego. Exacto. La función jurisdiccional es decir el derecho, jurisdictio, en casos concretos, es decir, resolver conflictos aplicando la ley a través de sentencias. Esta tarea corresponde al Poder Judicial: jueces, magistrados, la Suprema Corte. Una sentencia firme tiene cosa juzgada, o sea, es una decisión definitiva sobre ese caso entre esas partes. Aplicar las reglas a casos específicos. Y se menciona que esta función judicial no es solo aplicar la ley mecánicamente. Exacto.
Hoy se reconoce, como señalan autores citados como Kelsen o Santiago Nino, que los jueces también tienen un rol creativo al interpretar y aplicar la ley a situaciones complejas y a menudo nuevas. No son solo la boca de la ley, como se decía antes. Interpretan y adaptan. Sí. Y finalmente, la función administrativa que corresponde típicamente al Poder Ejecutivo, el presidente y su administración, consiste en ejecutar las leyes, realizar actos concretos para satisfacer necesidades públicas, prestar servicios, organizar la administración pública, etc. La acción del día a día del Estado, digamos. En gran medida, sí. Es la actividad continua y práctica del Estado. Entendido. Hemos cubierto la historia, el concepto, los elementos y cómo funciona el Estado a través de sus poderes. Ahora, cambiemos un poco el enfoque. ¿Cómo estudiemos todo esto de manera académica? ¿Qué es la teoría del Estado de la que habla el segundo texto? Es una pregunta central del segundo material. Teoría aquí no se usa a la ligera, sino en su sentido profundo, una contemplación atenta, una visión sistemática y objetiva de su objeto, que es principalmente el Estado moderno occidental. Pero lo crucial es entender que no es una ciencia simple. ¿En qué sentido es compleja? ¿Por qué no es simple? Es compleja porque, como argumenta el texto citando a Adolfo Posada, no es solo filosofía política, que se pregunta por el deber ser, la justicia, los fines últimos, ni solo historia política, que narra hechos pasados, ni solo ciencia política empírica, que observa y mide fenómenos políticos actuales, como votaciones, partidos, etc. No es solo una de esas cosas. No, la teoría del Estado intenta sintetizar críticamente los aportes de todas ellas. Necesita la filosofía para orientarse, para darle sentido, la historia para entender la evolución, de dónde venimos, y la ciencia empírica para conocer la realidad actual, los hechos concretos. O sea, ¿busca una visión más completa? Integrando lo filosófico, lo histórico y lo fáctico. ¿Se sitúa como en medio de la pura especulación y la simple recolección de datos? Exactamente. Es un puente, por así decirlo, y por su objeto, el Estado, una creación humana con fines, teleológica, se considera una ciencia cultural o de la realidad social. Estudia algo que hemos construido nosotros mismos, que cambia con el tiempo, pero que parece tener una estructura esencial basada en la relación poder-autoridad. Y aquí viene una pregunta clave que aborda el texto. ¿Puede esta teoría del Estado ser puramente objetiva, neutral, libre de valores? Las fuentes parecen sugerir que no es tan simple. Es un punto fundamental del debate. Autores como Hermann Heller o Héctor González Uribe, el autor del texto reflexivo que tenemos, argumentan con fuerza que no es posible una neutralidad total. ¿Por qué no? ¿Cuál es el argumento? Bueno, a diferencia del formalismo jurídico, especialmente el de Kelsen, que intentó crear una teoría pura del derecho y del Estado, separándola de la sociología, la política o la ética. ¿Qué significa ese formalismo o pureza de Kelsen? ¿Separarla de qué? Básicamente, Kelsen quería estudiar el derecho y el Estado como sistemas de normas lógicamente coherentes, sin contaminarlos con juicios de valor, si son justos o injustos, o con análisis de cómo funcionan en la realidad social. Buscaba objetividad científica, separando el ser del deber ser, una ciencia descriptiva de normas. Entiendo. Aislar el objeto de estudio. ¿Y por qué Heller o González Uribe dicen que eso no es posible o deseable en la teoría del Estado? Argumentan que quien estudia el Estado no es un observador externo como, digamos, un físico estudiando partículas. El investigador vive dentro del Estado, está inmerso en la realidad política y social que analiza. No puede despojarse, dicen ellos, de sus propios valores o dejar de preguntarse por la justificación del poder, por los fines del Estado. Busca la justicia, el bien común. La subjetividad es inevitable entonces. O al menos la carga valorativa. Estudiar el Estado, dicen, implica inevitablemente valorar, tomar posición, aunque sea implícitamente. Como dice una cita de Carro Martínez en el texto, no se suele escribir nada sobre política que no responda a un juicio valorativo. Entiendo. La implicación personal y valórica parece inevitable al estudiar algo tan fundamental para la vida humana. Entonces, frente a la ciencia política moderna, que a menudo está muy enfocada en datos, encuestas, análisis cuantitativos,
¿qué papel le queda a esta teoría del Estado más filosófica e histórica? ¿No es algo superado? La conclusión del texto es clara. No solo sigue vigente, sino que es indispensable y complementaria a la ciencia política empírica. No son opuestas, se necesitan mutuamente. ¿Cómo se complementan? Las etc. Información empírica crucial. Pero la teoría del Estado toma esos datos, los analiza críticamente, los interpreta a la luz de la historia y la filosofía. Se pregunta por su sentido, su valor, su legitimidad. Una necesita la otra, entonces. La ciencia da el qué y el cómo, la teoría el por qué y el para qué. Exacto. Sin los datos de la ciencia empírica, la teoría sería pura especulación vacía, desconectada de la realidad. Sería filosofar en el aire. Pero sin la teoría, la ciencia empírica sería una mera acumulación de hechos sin un marco que les dé sentido profundo, sin abordar las preguntas fundamentales sobre por qué existe el poder político y cómo debería ser. La teoría del Estado es necesaria para pensar críticamente sobre la justificación y los fines del Estado. Fascinante. Entonces, resumiendo esta exploración, nos queda claro que el Estado no es una entidad simple ni estática. Es una construcción histórica increíblemente compleja, un concepto cargado de debates filosóficos, tensiones jurídicas y, como acabamos de ver, inseparable de los valores humanos que proyectamos en él. Así es, no es solo una estructura administrativa o legal, y su estudio sistemático a través de la teoría del Estado sigue siendo crucial. Nos ayuda no solo a comprender esa maquinaria compleja, sus orígenes, sus elementos, sus funciones, sino también a evaluarla críticamente. Evaluar si funciona como debería. Exacto. Nos permite preguntarnos si cumple sus promesas de justicia y bien común y cómo podría evolucionar, integrando siempre el conocimiento empírico con la reflexión histórica y filosófica más amplia. Y justo esa idea de evolución nos deja con una reflexión final, ¿no? Que conecta todo lo que hemos discutido sobre su naturaleza dinámica. Si el Estado ha cambiado tanto para adaptarse a las necesidades humanas a lo largo de la historia, ¿cómo necesita transformarse hoy el concepto mismo de Estado, con sus pilares clásicos de población, territorio y soberanía, para afrontar desafíos que claramente desbordan las fronteras tradicionales? Desafíos enormes. Pensemos en el cambio climático, la gobernanza del espacio digital, las grandes migraciones. Fenómenos globales que retan las estructuras de poder que definieron al Estado moderno. Algo para seguir reflexionando sin duda.